Lo que nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillena. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Consultorio Médico RenovaMed. Atendemos diferentes especialidades. Estamos ubicados en la avenida Saavedra, número 2232, edificio Santa Polonia, piso 2, frente al Hospital General. Escríbenos al WhatsApp 748-67364. RenovaMed. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillena. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida.
Muy buenas noches, queridos televidentes, una noche más con ustedes. Estamos en el programa Doctor TV, hoy ya otro mes, el mes de octubre, y justamente con invitados que tienen mucho que ver en lo que es las enfermedades que tenemos en este momento en nuestro país. Hoy día vamos a hablar de lo que es la gastritis alcalina con el doctor Israel Feraudi, a quien le voy a dar la bienvenida, que está en estudios. Buenas noches, doctor, y un gusto estar con usted. Buenas noches, querido Luis. Pues es un gusto estar acá para poder compartir estos minutos y poder resolver las inquietudes de las personas que están al otro lado del televisor. Bueno, a ver, el tema que nosotros queríamos tocar justamente hoy, esto de la gastritis alcalina. Primero, a ver, ¿cómo se manifiesta la gastritis? ¿Qué es la gastritis, Israel? ¿Cómo podemos decir a la gente que se puede dar cuenta que tiene una gastritis o que está sufriendo de una gastritis? Bueno, es un término que lo hemos escuchado mucho tiempo, es un término que lo hemos compartido incluso en una reunión, en un vehículo, en un medio de transporte, donde escuchamos hablar a muchas personas y dicen sufro de gastritis, y sobre todo hablan de que además es crónica, ¿no? Por definición es la inflamación de la mucosa del estómago, pero en este caso y en esta oportunidad hemos querido tocar este tema de un tipo de gastritis que muchas veces lo dejamos pasar por alto, y nos hemos acostumbrado a que cuando escuchamos hablar de gastritis, la gastritis está producida por una irritación del contenido ácido del estómago, y además hace unos años ya pues se ha venido asociando a la presencia de una bacteria, ¿no? Entonces la mayor parte de nuestros pacientes, de nuestras personas conocidas, acuden y están relacionados a su tratamiento con disminuir la producción del ácido o tratar o eliminar a esta bacteria. Pero el tema en sí que nosotros hemos querido tocar ahora es algo que va también asociado a esto, es una inflamación del estómago, pero producida por otras causas, ¿no? Que en este caso sería por la bilis, es decir, por el reflujo biliar de parte del duodeno hacia el estómago. Entonces, si vamos tocando bien este tema, la gastritis como tal puede realmente deberse a varios factores. Y esto que es la gastritis, podemos tener una gastritis de lo que es la parte netamente de, se puede decir, alimenticia y medicamentosa. Entonces, ¿cuál de estos son los componentes de lo que tú decías, Israel? Bueno, quiero volverles a manifestar, si bien la gastritis es un problema causado por muchos factores, desencadenado por otros factores y condicionado por otros factores, la gastritis alcalina es una entidad que está producida por la irritación de un elemento que nosotros lo producimos día a día. Las personas conocen que su cuerpo tiene una glándula que se llama hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes en todo lo que es la economía de nuestra anatomía, sobre todo del tracto gastrointestinal. Y uno de sus elementos más importantes o sus funciones más importantes es la producción de bilis. Durante la noche producimos alrededor de 1 litro a 1,5 litros de bilis. Durante el día lo vamos a utilizar, pero el momento donde más se produce esta cantidad de bilis es en la noche. ¿Y para qué sirve la bilis? La bilis sirve para digerir mejor los alimentos que son ricos en grasas, ¿no? En lípidos. Entonces, ahí hay un evento importante. ¿Por qué se produce en la noche? Porque nos está preparando para que el estómago reciba en la primera hora de la mañana lo que nosotros denominamos el alimento o la ración más importante del día, que es el desayuno. Entonces,
es ahí donde nosotros debemos aprovechar en comer o en alimentarnos con los elementos más importantes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. En esa oportunidad, es decir, en el desayuno, es el momento propicio para poder comer grasas, ¿no? A diferencia de los otros horarios del día, entonces es ahí donde podemos hacer uso. Para que nos puedan entender un poquito mejor, en la naturaleza los elementos químicos tienen una característica. Por una situación química relacionada con su componente, que es el hidrógeno, y el potencial de estos elementos, tiende a establecerse una escala numérica, y el punto medio sería la neutralidad, y todo lo que está por debajo de ese punto medio, que sería el número 7, lo consideramos ácido, y todo lo que está por encima lo consideramos alcalino o base. Entonces, el ácido clorhídrico, que es el elemento que se encuentra en el estómago, tiene la función de digerir y destruir, si vale el término, los elementos que han pasado la masticación y que todavía se comporta de manera macromolecular y debe disminuir su tamaño en volumen para poder ser digeridos y absorbidos y utilizados. Entonces, el ácido clorhídrico que está en el estómago es una barrera y además es un elemento que sirve para digerir. Pero cuando ya atraviesa el estómago el bolo alimentario o alimenticio, se mezcla con la bilis. Y la bilis tiene la otra característica, ya no es ácido, sino es alcalina, altamente alcalina. Entonces esta bilis se mezcla con los alimentos y ayuda a digerir. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre una producción excesiva de ácido, se produce la gastritis, que estamos entendiendo que debe estar por encima de un 80% de los casos o las causas. Pero la gastritis alcalina es un porcentaje muy importante que no lo estamos tomando en cuenta porque asumimos que se trata por una producción excesiva de ácido, pero en realidad es una producción excesiva de bilis. Y hay dos condiciones importantes que debemos tomar en cuenta: aquellas personas que han sido operadas y aquellas personas que no han sido operadas. Las personas que han sido operadas, sobre todo de la vesícula, del estómago, tienen una predisposición mayor a producir más cantidad de reflujo biliar, es decir, hacia el esófago. Ustedes veían en esa gráfica, vemos en esa gráfica, que es el estómago, esa glándula, ¿sí?, que tiene la forma de incluso de una alforja. El esófago es el tubo que está por encima, y por debajo está el duodeno, que es la primera porción, la primera parte del intestino delgado. Entonces, la comida va en el sentido de la gravedad, descendiendo, y pues la bilis sale del hígado a través de un conducto y de un orificio que se encuentra en esa primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno, o sea, por debajo del estómago. Entonces, cuando no hay nada en el estómago, está cerrado y colapsado el intestino delgado, que es muy largo, entre 3 a 5 metros. Entonces, cuando está colapsado, ofrece resistencia, y todo líquido que quiere atravesar esa resistencia busca el lugar más fácil para eliminarse. Entonces, en lugar de ir hacia abajo o distal, se va hacia arriba, hacia el estómago, y es ahí donde nos produce la irritación. ¿Y en qué personas es más frecuente? Como habíamos dicho, en aquellas personas que han sido operadas de la vesícula. Les han retirado la vesícula por cálculos o por otras causas, y pues la bilis se produce más, y ya no tenemos ese órgano que es la vesícula, que ayuda a almacenar y concentrar la bilis, y pues tiene la tendencia a ir hacia el estómago. Y ahí tenemos un elemento importante en el hábito alimentario. Las personas que ayunan de manera prolongada, pues condicionan a que su estómago tenga mayor irritación por la bilis, ya que estas personas que no comen hasta el mediodía o pasado el mediodía, la bilis que se está almacenando ya no puede la capacidad de la vesícula, y más aún si están operadas, porque ya no tiene dónde almacenar, y la bilis directamente se va hacia el estómago y produce la gastritis alcalina. ¿Cuál es la característica en ese sentido? De que los tratamientos
que sirven para disminuir la producción de ácido, en realidad estaríamos consiguiendo aumentar el pH y aumentar esa línea que les decía, o ese valor del 7 para abajo, estaríamos tratando de aumentar para que ya no sea ácido, sino sea alcalino. Entonces, si estamos frente a una gastritis alcalina, al querer alcalinizar el estómago, la mucosa o el medio del duodeno y estómago, estaríamos contribuyendo a que se produzca una mayor irritación, erosión o daño en la mucosa del estómago. A ver, estamos el día de hoy con el doctor Israel Feraudi, él es cirujano. Estamos hablando sobre lo que es la gastritis alcalina, para que usted que ha ingresado a nuestras pantallas, pues a mi programa, pueda hacer sus preguntas. El 624-05-321 está habilitado para que puedan hacer sus consultas en este tema que para nosotros es importante. A ver, Israel, ¿qué pasa con el ámbito de que las personas, tú decías el hábito alimenticio, qué pasa con aquellas personas que comen muy tarde? Por ejemplo, llegan 10 de la noche del trabajo y comienzan a comer. ¿Esto aumenta más el hecho de lo que es esta gastritis, entre comillas, alcalina, o más bien reduce el hecho de que tengas una gastritis? Bueno, pues definitivamente es un hábito que nos va a producir más consecuencias que beneficios. La persona que ayuna de manera prolongada, y es un común, por el tema laboral, por el tema académico. Nosotros estamos en un canal universitario, nosotros formamos parte de esta alma mater, y pues hemos vivido años donde teníamos que salir después de haber estudiado toda la noche, y pues llegamos, damos nuestras pruebas, o en otro caso llegamos al trabajo, tenemos muchas obligaciones, y el tiempo se va, ¿no? Entonces pues ya no hay tiempo para desayunar, no hay tiempo para almorzar. Viene una reunión, viene una clase teórica y pues solamente tomamos un líquido, comemos algo rápido, o lo que peor podemos hacer, utilizamos una goma de mascar, un chicle, y luego pues estamos todo el día hasta que llega la noche, y evidentemente es ahí donde volvemos a casa y empezamos a consumir desde el desayuno y todas las porciones que nos toca o raciones. Durante todo ese trayecto que hemos tenido, el estómago ha estado sometido a dos tipos de irritaciones. Primero, la hiperactividad nuestra, la actividad diaria a la cual estamos sometidos, y sobre todo el estrés, que es un elemento ahora que está ahí presente, este es el que aumenta o condiciona una mayor producción de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico está produciéndose y también refluye hacia el esófago. Entonces está produciendo no solamente una irritación del estómago, sino también del esófago. Ese es otro tema que lo podríamos tocar después, que es la enfermedad por reflujo de ácido, que afecta sobre todo al estómago y al esófago. Estamos hablando de una porción más superior del estómago hacia el esófago, el reflujo. Y en este caso la gastritis alcalina está producida por un reflujo más inferior, que la bilis, como habíamos visto en ese gráfico, sale a nivel del duodeno, que está por debajo del estómago, y refluye hacia el estómago. Entonces estaríamos hablando de dos órganos más distales, ¿no? El duodeno y el estómago. Pero en una persona que ha ayunado todo el día, se está produciendo los dos mecanismos o las dos causas para que haya mayor irritación. Estamos hablando de un reflujo de ácido del estómago hacia el esófago, y también de la bilis hacia el estómago y también hacia el esófago. Entonces, creo que con eso estamos produciendo doble efecto negativo en nuestra digestión y sobre todo en nuestro bienestar. Bueno, entonces ya lo saben, estamos hablando sobre lo que es gastritis alcalina acá en el programa Doctor TV, hoy 2 de octubre del 2023. Si ustedes quieren hacer sus preguntas, el 624-05-321 ya está habilitado para que puedan mandar sus consultas acá con el doctor Israel Feraudi, él es cirujano. ¿Qué es lo que debemos hacer? En este caso, Israel, ¿sirve, no sirve los protectores gástricos, los antiácidos?
¿qué es lo que podemos tener como una segunda medida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos recomendar? Bueno, es muy buena pregunta, porque creo que debemos poner claros los conceptos y creo que es ideal el momento propicio. Mencionaste los antiácidos, que son los elementos que aparecieron en un principio y son los más conocidos, ¿no? Tenemos el hidróxido de aluminio más magnesio, que es el antiácido comúnmente utilizado. Esta sustancia, que es un jarabe, que es una solución que se toma, neutraliza el ácido. Sin embargo, su uso frecuente y su uso automedicado pues puede producir alteraciones y consecuencias. El aluminio tiene su característica, en personas jóvenes y niños tiene una alteración a nivel neurológico, y el magnesio también tiene su efecto adverso, ¿no? Entonces, sí debe utilizarse, sí puede utilizarse, pero bajo una prescripción médica, obviamente. Los protectores gástricos son un grupo que lamentablemente se los confunde con aquellos fármacos que sirven para tratar la gastritis. Estos protectores gástricos también son sales, por ejemplo el sucralfato, por ejemplo el magaldrato y también el fosfato en algunas presentaciones, sirven para proteger el estómago de estos elementos irritantes como son el ácido clorhídrico y también la bilis que se produce en el hígado y se almacena en la vesícula. Su uso es útil, ayuda y se puede utilizar antes de los alimentos como también se puede utilizar después, dependiendo de las características, los hábitos y lo que les había dicho anteriormente, si era un grupo de personas ya, es decir, si pertenece al grupo de personas operadas o al grupo de personas que no han sido operadas, ya sea operadas de la vesícula, del hígado o del estómago, tienen una predisposición para desarrollar gastritis alcalina. Y en este caso, nosotros podemos utilizarlos. Viene el problema de la automedicación o de la insuficiente recomendación del personal de salud, porque piensan que los fármacos, como lo han debido escuchar, al omeprazol, al esomeprazol, al lansoprazol, al pantoprazol, como también al otro grupo de la ranitidina, famotidina, cimetidina, son los fármacos que se han utilizado exclusivamente para tratar la gastritis. A estos se los ha confundido como protectores gástricos y se los utiliza de manera indiscriminada. Estos no son protectores gástricos y tampoco se deben utilizar junto con un tratamiento para proteger esa gastritis medicamentosa que decías en un momento, que automáticamente me dan un tratamiento y tengo que consumir omeprazol o ranitidina para evitar la gastritis. Entonces, yo creo que la orientación médica es la piedra fundamental para poder obtener un adecuado bienestar y una relación con un médico que puede ser nuestro médico de cabecera o nuestro médico del seguro o nuestro médico particular quien nos va a orientar, porque cuando nos automedicamos ingresando a las redes sociales, al internet o yendo a la farmacia y preguntamos por un protector gástrico, muchas veces nos dan una cápsula de esomeprazol que además me cuesta por encima de 15 bolivianos, entonces es algo pues desmedido, ¿no? Entonces, en este caso debemos ir paso por paso, dependiendo de las características. Si es una persona que ya está diagnosticada de gastritis por reflujo o por una producción excesiva de ácido, en ese caso sí se tendrá que utilizar. Pero si es una persona que además ha sido operada, es una persona que además sufre de otros trastornos, porque la bilis no solamente se va hacia arriba, aquella persona que no ha comido todo el día, la bilis también se va hacia abajo y produce diarrea. Esta persona que ha sido operada y que ha ayunado casi todo el día y en la noche come algo o sale con sus amigos de aquí del canal y va aquí a las hamburguesas que están en la avenida, ese contenido de grasa le provoca diarrea porque la bilis es irritante, más el contenido que no ha podido ser digerido, se produce diarrea.
Entonces, en ese caso, estas personas ya no necesitan este tratamiento, necesitan además de otro tratamiento que ayuda a secuestrar o a reutilizar o inactivar las sales biliares. Entonces, todo eso está determinado por una evaluación médica, porque además tenemos que preguntar los antecedentes, cómo se ha comportado, si ha sido operado y cómo se produce la molestia, que no le hemos mencionado hasta el momento. La molestia principal por la que la persona va a la emergencia, por ejemplo, es el dolor abdominal. El dolor abdominal recurrente de mucho tiempo, que se presenta en la mañana o que le despierta y que en la noche continúa y además se asocia a acidez, que lo llamamos nosotros pirosis, náuseas, falta de digestión, es decir, una pesadez, gases, y además pues el dolor está en lo que llamamos nosotros el epigastrio, pero la gente lo conoce como boca del estómago. Entonces, esta es una causa frecuente de consulta y es ahí donde nosotros debemos primero trabajar en el sentido de interactuar con el paciente y poder entender cuál es la causa y así podemos establecer un tratamiento. Estamos tocando el tema gastritis alcalina acá en el programa Doctor TV, el 624-05321 está habilitado, ya tenemos varias consultas, Israel, para poder responder a la población. Pero antes de responder este último tema, ¿qué pasa en aquellas personas, ¿sí?, que consumen leche, por ejemplo, que les dicen la leche es el mejor alimento, o sea, es uno de los alimentos buenos, pero en este caso de tener gastritis, ¿está recomendado o no está recomendada la leche? Bueno, es una pregunta clásica y muy buena. Los lácteos en nuestro medio y en casi todos los medios vienen en forma de una sal que se llama fosfato, está asociada al fosfato. Entonces, la leche tiene un elemento importante, que es el calcio, y también el fósforo, porque viene como fosfato de calcio. Entonces, además que el carbohidrato de la leche se llama lactosa. Y pues, en algunas personas que ya tienen gastritis alcalina, la lactosa va a ser el principal elemento que le va a producir molestias y alteraciones digestivas. Una falta de digestión, ¿no?, por lo que llamamos intolerancia. Pero además de que esta molécula es compleja y si no la tomamos, pues no hay forma de digerir, porque nuestro intestino digiere la lactosa por la presencia de la leche en el intestino. Si no tomamos leche no vamos a producir nuestras enzimas que se llaman lactasas. Pero además de esto, la bilis ayuda a digerir la leche, porque además la leche se considera como un elemento pues lácteo que está relacionado sobre todo con los carbohidratos, con la lactosa y con la galactosa. Y además está relacionado con una fuente importante de grasa, ¿no? Por eso elegimos la leche desengrasada, o la light, o la ligera, o la deslactosada, dependiendo de la capacidad que tengamos para digerirla. Sin embargo, en teoría, los fosfatos, como el fosfato cálcico que viene de la leche y el calcio, forman parte de ese grupo de secuestradores de bilis. Entonces, en las personas que tienen gastritis alcalinas les beneficiaría. En cambio, aquellas personas que tienen gastritis por producción excesiva de ácido, la leche, y sobre todo en la noche, es donde les va a producir mayores efectos adversos. Es por eso tan importante que cuando uno tiene estas características de dolor, ya asume que es una gastritis por producción excesiva de ácido, y empieza a automedicarse y también toma leche o toma yogurt porque piensa que va a neutralizar el ácido. Pero en realidad lo que está haciendo es darle más trabajo, y si se tratase de una gastritis alcalina, pues no sabríamos a qué estaríamos yendo. Entonces es muy importante saber qué naturaleza de la gastritis se está produciendo. O es por un problema de hipersecreción ácida o de hipersecreción o reflujo biliar. En ese caso, sí puede tener un beneficio, pero al mismo tiempo, si es una persona operada y no tiene vesícula, los lácteos le van a producir otro tipo de alteraciones
digestivas, y en ese caso hay que saber pues condicionar al intestino y al tracto gastrointestinal para en qué momento poder recibir todos los derivados lácteos, porque el hecho de que nos operen y nos saquen la vesícula no quiere decir que nos vayamos a privar de ciertos elementos en la nutrición que son muy importantes, como los lácteos, porque es una fuente muy rica de energía, de calcio y también de carbohidratos, ¿no?, de energía. Bueno, estamos acá en el programa, el 624-05321 está habilitado para hacer sus consultas. Vamos a ir a las consultas. La verdad, tenemos varios televidentes que nos han escrito. Vamos, Leito, a la primera consulta. Aquí el doctor Israel Feraudi, él es cirujano y en la parte gastroenterológica. Buenas noches, dice, quería saber qué sucede cuando uno termina de comer y no pasa ni un minuto y ya debo evacuar. Esto me pasa cuando como algún alimento. Muchas gracias, me llamo Nicolás. No tiene mucho que ver con el tema, pero no creo que sea tan rápido una digestión muy rápida, Israel. Bueno, pues un saludo a Nicolás. Creo que es una pregunta interesante y está relacionada. Y me imagino que esta persona debe ser operada. Las personas que han sido operadas de la vesícula y no han tenido un asesoramiento posterior a la cirugía por sus médicos tratantes, ya sean por sus cirujanos o por sus médicos familiares o gastroenterólogos, los lácteos y las comidas que son ricas en grasa y carbohidrato le van a producir a la persona diarrea inmediatamente. Es por eso que además queríamos elegir este tema, porque para los cirujanos la característica y sobre todo esta etiqueta de esta especialidad es que se dedica al arte de la cirugía, pero es más importante, yo creo, el tiempo posterior a la cirugía y el dedicarse a los efectos que produce los procedimientos quirúrgicos. En este caso, por ejemplo, sacarle la vesícula va a tener unos efectos contrarios a corto, mediano y largo plazo. Esta persona puede ser que en unas 2 semanas o 3 semanas de su cirugía tenga problemas porque se está adaptando a una nueva configuración de su tracto digestivo. Y la bilis que se produce en el hígado tiene una característica, es de un color amarillento y es muy irritante, es altamente irritante porque es altamente alcalina. Pero cuando la bilis baja del hígado y se almacena en la vesícula le proporciona además moco, que lo vuelve más viscosa y lo vuelve menos irritante, y además la vesícula deshidrata la bilis, es decir, absorbe el agua que está dentro de esa bilis amarillenta que se produce en los hepatocitos, y la bilis de la vesícula se vuelve densa, viscosa, y se vuelve de un tono verde más oscuro, como un verde similar al petróleo. Esta bilis es menos irritante porque baja su concentración de hidrogeniones y además tiene moco, ¿sí? No es tan físicamente irritante, sino que el moco le da una característica más para que tenga una facilidad y sobre todo ayude a digerir las grasas. Cuando esta persona es operada ya no va a tener ese elemento, ya no va a tener la vesícula, ya no va a tener quien almacene, quien concentre y quien le dé viscosidad a esa bilis. Entonces la bilis va a bajar directamente al intestino y el intestino tiene que tener un tiempo. Ya hemos determinado el punto de corte, que son entre 21 días a 28 días o 3 a 4 semanas, que esa persona tiene que prepararse nutricionalmente y condicionar su intestino para que posteriormente pueda recibir cualquier tipo de alimento si no le provoque ninguna alteración. Entonces, en este caso, Nicolás estaría, porque no puedo dar un diagnóstico si no hago una consulta, pero sí puedo orientarle de que tal vez si él ha sido operado, estaría pues teniendo una alteración funcional porque su intestino o no se ha adaptado o se ha adaptado mal a esta nueva configuración. Y todo lo que recibe, aún comidas sin grasa, le pueden provocar diarrea. Entonces eso debe estar
en la cabeza del cirujano o en la cabeza del médico que ve a estas personas para poder orientarles de lo que puede pasar en el futuro. Estamos hablando de lo que es la gastritis alcalina. Estamos con el doctor Israel Feraudi. El 624-05321 está habilitado para que podamos hacer las consultas. Yo la verdad pensé que este podía ser un problema diferente de nuestro querido paciente Nicolás. Pero ya, a ver, la otra pregunta es, buenas noches, ¿qué sucede cuando hacen el estudio endoscópico y tocan el duodeno? ¿Cuál es la sugerencia del médico al paciente? Cuando se hace un estudio endoscópico, tendría que haber una lesión, pero esto va a pasar, una endoscopía va a pasar por todo lo que es el estómago y puede llegar al duodeno también. Bueno, en realidad se llega al duodeno. Cuando un médico indica la endoscopía, tiene que ser preciso, ¿no? El hecho de enviar a hacer un estudio tiene que ir con datos precisos. Y uno de ellos es, pues, darle el diagnóstico presuntivo. Si estamos sospechando de gastritis y duodenitis, que también van asociadas, pues el especialista, el gastroenterólogo que está especializado en hacer endoscopías, va a realizar el estudio, que es introducir una cámara hasta atravesando la boca, la faringe, el esófago, llegando al estómago y también al duodeno. Para poder diagnosticar la gastritis no existe ningún otro método que no sea la endoscopía. Eso tenemos que tenerlo claro. Si solamente vamos a ver el estómago, podemos decir que se llama gastroscopía, y si solamente queremos que se vea el duodeno, pues duodenoscopía. Uno ya como médico sabe o sabrá qué pedir. Pero en sí, la endoscopía digestiva alta involucra esos dos procedimientos. Ahora, ¿por qué algunas personas dicen me han tocado el duodeno, me han tocado el estómago? Habíamos hablado hace minutos antes de que existe una bacteria que está relacionada con el tipo de gastritis, que no es la alcalina, sino que es la gastritis por una producción excesiva de ácido, y que además por la colonización de esta bacteria, que se llama Helicobacter pylori, pues es necesario que además de ver las características de la mucosa, utilizar elementos químicos que tienen los especialistas para ver y hacer un mapeo de la mucosa, porque el estómago además tiene diferentes áreas que debemos evaluar, desde la primera porción que se llama cardias, el fondo, la última porción que se llama antro, y ese músculo que tiene al terminar para evitar que la comida, mientras se está digiriendo, pase al intestino, al duodeno, el píloro, pues es ahí donde debemos evaluar, y el endoscopista evalúa todas esas áreas. Y si quiere saber si esa bacteria está presente, lo que hace es tomar un fragmento de la mucosa a través de una herramienta que se llama pinza de biopsia, y por la cámara, por ese tubo endoscópico, se introduce un instrumento y se toma un fragmento, pues obviamente, que va a ir al microscopio, y un patólogo, es decir, otro especialista, nos dirá si existe o no la presencia de esta bacteria, y además el nombre y el apellido de la gastritis. Y existen otras pruebas bioquímicas que a esa muestra se le va a permitir darle el término que si es positivo o no para la presencia de esta bacteria. Duodenitis también tomamos la muestra. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una asociación muy estrecha entre la presencia por largo tiempo del Helicobacter pylori en el estómago, que puede producirnos cáncer de estómago. Por lo tanto, ya en las décadas pasadas, incluso la persona que ha descubierto esta bacteria ha recibido el premio Nobel, porque esta bacteria está relacionada con el cáncer gástrico. Y pues necesariamente debemos tomar un fragmento, una biopsia de la mucosa del estómago y también del duodeno para descartar no solamente el tipo de gastritis o el tipo de duodenitis, sino también la presencia o la ausencia de esta bacteria, y si es que ya ha producido alteraciones como el cáncer o la displasia, que es el inicio del cáncer, y que esta persona debe ser tratada por un especialista oncólogo o cirujano oncólogo para que podamos
evitar que el cáncer se disemine. Bueno, tenemos hartas preguntas, la verdad estamos recibiendo muchas preguntas. Vamos a tratar de ser más concretos en la respuesta, Israel, para que podamos llegar a más gente. Vamos a otra preguntita, Leito, así rapidita, para ver qué es lo que dicen nuestros televidentes. Buenas noches, dice un favor, yo no tengo vesícula, se me hincha mucho mi estómago, ¿qué puedo tomar? Ahí está, esta es una pregunta clásica que es motivo de consulta de aquellos que han sido colecistectomizados. Bueno, seamos prácticos. Las personas que ya no tienen vesícula y esa alteración que tienen, como les decíamos, la pesadez, la dificultad en digerir y la distensión por los gases, eso se llama dispepsia, ¿no? Es una dispepsia, en este caso posoperatoria, porque también las personas que tienen cálculos en la vesícula tienen dispepsia, justamente porque si bien tienen vesícula, pero está llena de cálculos, entonces la bilis refluye. El mismo mecanismo que en la gastritis alcalina de las personas que no están operadas. Entonces, qué buena pregunta, porque además hay que decir, si esta persona no ha sido operada, pero sabe que tiene piedras, con seguridad que tiene gastritis alcalina. No descartamos que pueda tener gastritis por ácido también. Pero en este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar el tipo de dispepsia, el tipo de dificultad que tiene, y se pueden utilizar en él, por ejemplo, protectores gástricos como el magaldrato, que viene asociado a un elemento que se llama antiflatulento, ¿sí? Que rompe las burbujas de gas por tensioactividad, que es la simeticona o el dimetilpolisiloxano, que se asocia o viene asociado, por ejemplo, al magaldrato, y antes de los alimentos o después de los alimentos, pues le va a ayudar a eliminar los gases y que no se acumulen, ¿no? Esta persona es posible que además tenga gastritis alcalina y pues los gases se producen. ¿Por qué? Porque también aquí juega un papel importante la microbiota o lo que antes se llamaba flora microbiana, que están ahí, que cuando hay una alteración después de una cirugía, la microbiota tiene también su alteración que hay que saberle interpretar y adaptar y explicar al paciente. Entonces, eso hay que evaluar. Pero sí le vendría bien el uso de estos elementos para poder mejorar, pero sí o sí tendría que ser visto por un médico. Vamos a otra pregunta de nuestros televidentes, directamente a las preguntas, Leito, para que podamos ganar tiempo. Buenas noches, dice mi consulta. Tengo muchos gases que por mi trabajo no puedo expulsar y tiendo a aguantar, pero se me va al costado izquierdo y suena muy feo y fuerte. ¿Qué podrá hacer? Bueno, igual, sigue siendo un tema de dispepsia, hay una dificultad, pero hay que ver muchos otros antecedentes. Si se va al lado izquierdo, estamos hablando de un elemento importantísimo que es el intestino grueso. ¿Dónde se acumulan los gases? Los gases se acumulan en el intestino grueso, no se acumulan en el estómago, aunque existen casos de que, por ejemplo, hay personas que son operadas del estómago, se les ha sacado una porción del estómago y ya no tienen píloro. En estas personas les es difícil evacuar el gas y se puede llenar. Personas operadas de enfermedad por reflujo, pero en las personas, ya sea por operación de vesícula o que no estén operadas, donde se acumula la mayor parte de las veces el gas es el intestino grueso. Y el intestino grueso recorre casi todo el abdomen, porque tiene una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente y una porción sigmoide. Por lo tanto, se acumula ahí y se distiende. Entonces, el gas es producido por las bacterias que están fermentando aquellos elementos que no se han digerido, porque justamente ya no tiene vesícula, o que no está adaptado, o que su hábito alimentario es deficiente. Entonces, en esta persona primero hay que instruirla, explicarle, además analizar si ha sido operado o no, y cuando empieza a sonar, pues esos se llaman borborigmos, y estos pues se deben a que el gas está tratando de liberarse, ¿no? Entonces, como esta persona ofrece resistencia, empieza a haber una circulación de gases, que es lo que le llamamos nosotros meteorismo. Vamos a otra preguntita, ahí está, dice, buenas noches al programa, le escribo desde Sucre, gracias Sucre, un saludo a todos los de Sucre, por favor, a los colegas en Sucre. En relación al grupo de fármacos tipo omeprazol, ¿tiene contraindicaciones? Dice, especialmente cuando hay automedicación.
o periodos prolongados, es recomendable utilizar como tratamiento alternativo medicina natural como la gel de sábila. Gracias. Bueno, pues sí, Sucre, saludos a Sucre. Hemos estado hace unas semanas en Sucre para el Congreso Nacional y pues una gente muy, muy linda. El omeprazol como tal tiene sus efectos adversos. Las industrias farmacéuticas han visto la manera de cambiar a esta molécula que es tan elemental y le han dado ciertos cambios y que le han vuelto menos tóxica o nociva. Pero ya recibir tratamientos crónicos por meses o por años tiene sus consecuencias. Entonces, en esos casos es mejor ver cuál es la causa por la cual está tomando omeprazol en esa cantidad de tiempo. Puede ser enfermedad por reflujo gastroesofágico que requiera cirugía y con eso deja de tomar el omeprazol. O está utilizando por alguna otra causa que debemos evaluar si requiere o no. Las otras moléculas, como habíamos hablado en un principio, pantoprazol, levopantoprazol, lansoprazol o ensomeprazol, pueden ser alternativas, pero siguen siendo el grupo grande de los IBPs o PPIs, que son inhibidores de bomba de protones, que así se llaman, y que estos, pues, en su momento pueden llegar a causarnos alguna alteración. Podemos cambiar de fármaco o, si necesita algún otro procedimiento quirúrgico que pueda resolver, lo más frecuente creo yo, que es la gastritis crónica por un problema de reflujo, resolver a través de una cirugía y dejarían de tomar. O si no tendría esa situación, cambiar la molécula o cambiar de tratamiento. Bueno, vamos a ir a la última preguntita, tenemos 30 segundos. Dice, buenas tardes, gracias por estar por este excelente programa. Mi pregunta es si existe una relación entre el hipotiroidismo y la gastritis para una persona que no tiene vesícula. Gracias. Bueno, definitivamente la tiroides es una de las glándulas más importantes de nuestro cuerpo. Produce muchas hormonas y estas hormonas se relacionan con muchas funciones vitales en el cuerpo. Hay que primero entender que el hipotiroidismo es una deficiencia de esta glándula tiroides que no produce las hormonas tiroideas o en su totalidad o ninguna, y entonces hay que ver por qué causa, si es primario o si es secundario. La causa más primaria se denomina una enfermedad de Hashimoto, que eso hay que evaluar porque además es hereditaria y tiene que ser vista por un especialista, por un endocrinólogo. Su tratamiento será en reemplazar la hormona a través de consumir externamente la hormona tiroidea, y esta pues es irritante en algún momento, ¿no? Y nos puede producir gastritis definitivamente. Y si además no tiene vesícula, pues estaríamos contribuyendo a que haya más irritación. En ese caso hay que ver la mejor forma de proteger el estómago, ya sea utilizando protectores gástricos o el mismo alimento se considera un elemento protector, ¿no? Consumir después de los alimentos. Sin embargo, las hormonas tiroideas deben utilizarse en las primeras horas. El hipotiroidismo secundario pues es producido por una cirugía, ¿no? Les han sacado la tiroides por bocio o por cáncer tiroideo. En ese caso el consumo de hormonas tiroideas es de por vida. En ese caso hay que analizar los pros y los contras de consumo de las hormonas y utilizar protectores gástricos y evaluar si se trata o no de una gastritis. Pero además las funciones de las hormonas tiroideas también están relacionadas con la digestión. Se ha relacionado con la obesidad, con el hipotiroidismo. Entonces estas personas tienden a tener obesidad. La obesidad condiciona otras alteraciones cardiovasculares y también digestivas. Vamos a tocar ese tema seguramente para que la gente pueda estar con nosotros. Israel, te vamos a invitar. Mira los mensajes que hemos dejado en Vilo. La verdad, muchas gracias a toda la gente que nos sigue acá en el programa Doctor TV. Y pues invitarte para que podamos tener una continuación de este programa, porque creemos que es algo que la población así lo considera importante. Un gusto, la verdad. ¿Dónde te podemos ubicar así rapidito? ¿Dónde está la consulta, Israel? Bueno, el teléfono es muy fácil, es el 758-51-758. El consultorio está en la zona de Miraflores, aquí en La Paz.
en la calle Guerrilleros Lanza, esquina Héroes del Pacífico. 1372, ahí está el consultorio donde podemos atender a todas las personas que están con una duda o interrogante. Nos vemos hasta el día de mañana con más Doctor TV. Gracias, César. Gracias a ti, Luis.